Hola, me llamo Pere Inglés. Te doy la bienvenida al Obrador de Literatura. Hay dos cosas que me apasionan. Una es obvia, la literatura de ficción. La otra te la digo ahora, la gastronomía. Y además tengo la convicción de que ambas son muy semejantes, aunque a primera vista no lo parezca. Te cuento. Podría pensarse que ambas son innecesarias, pero te aseguro que al menos para mí son imprescindibles para seguir vivo. Sé que hay quien vive sin leer ficción e incluso lo considera una pérdida de tiempo, y también quien come para subsistir y podría prescindir de la elaboración de los bocados, que le da igual, vamos. No es mi caso, y espero que tampoco sea el tuyo, y si lo es, deje de serlo al terminar esta grajea. La literatura de ficción, por medio de la metáfora, nos muestra aspectos sombríos, funestos, siniestros, perversos, ominosos, que anidan en nuestra alma. Nos hace conocer la desventura, el dolor, la contrariedad, el fracaso, el odio, la venganza, la crueldad, el miedo. Todo eso en crudo sería muy indigesto, demasiado probablemente, y no podríamos asimilarlo y reconocerlo e incorporarlo a nuestra conciencia. Por lo tanto, la buena literatura de ficción nos invita a gozar de la belleza, nos conmueve y a la vez nutre nuestra alma y nos hace crecer en humanidad. La gastronomía, por medio de la elaboración culinaria, nos ofrece productos que en crudo serían indigestos o simplemente imposibles de comer. No hace falta que te ponga ejemplos. Estoy seguro de que tú ya estás pensando en algunas cosas que te encanta degustar y que no te pondrías en la boca si se presentaran tal como las ofrece la naturaleza. Por lo tanto, la gastronomía nos hace gozar de sabrosísimos platos, podríamos decir bellos bocados, que nos deleitan y a la vez nutren nuestro cuerpo y hacen que nuestro organismo se renueve. No te sorprenderás si te digo que metaforizar y cocinar son, en este sentido, equivalentes. Las dos actividades hacen asimilable lo que nuestra alma y nuestro cuerpo necesitan. No hay duda de que el buen escritor es aquel que crea metáforas excelentes y el buen cocinero es el que crea guisos excelsos. Ambos son artistas y también ambos son imprescindibles para que la vida sea algo más que mera existencia. Sin embargo, el creador culinario despierta mi máxima admiración y gratitud porque su obra es completamente fugaz. Es de lo más efímero, puesto que una vez la ha terminado, la ofrece para que la comamos. Después desaparece y nunca podrá repetirse. Solo permanecerá en el recuerdo del comensal. Y ese sí que puede ser duradero, ya que los olores y los sabores quedan muy fijados en la memoria. Son nuestros recuerdos más imperecederos. Pero también es cierto que hay cocineros y escritores que solo ofrecen papilla. Son los papilleros. Los reconocerás porque suelen tener mucho éxito, numerosos seguidores que aplauden y acogen sus propuestas. No hay nada que guste más al público que darle lo conocido, lo que no exige esfuerzo, lo que no supone riesgo, en definitiva, llevarle a donde ya ha estado. Ahora quisiera leerte un breve relato de una autora mexicana que, ya muy anciana, falleció hace poco. Se llama Amparo Dávila. Ella sabe aunar en el cuento ambas actividades y nos acerca a lo siniestro, por tanto, a lo bello. Alta cocina. Cuando oigo la lluvia golpear en las ventanas, vuelvo a escuchar sus gritos. Aquellos gritos que se me pegaban a la piel como si fueran ventosas. Subían de tono a medida que la olla se calentaba y el agua empezaba a hervir. También veo sus ojos, unas pequeñas cuentas negras que se les salían de las órbitas cuando se estaban cociendo. Nacían en tiempo de lluvia en las huertas, escondidos entre las hojas, adheridos a los tallos o entre la hierba húmeda. De allí los arrancaban para venderlos y los vendían bien caros, a 3 por 5 centavos regularmente y cuando había muchos a 15 centavos la docena.
En mi casa se compraban 2 pesos cada semana, por ser el platillo obligado de los domingos y con más frecuencia si había invitados a comer. Con este guiso, mi familia agasajaba a las visitas distinguidas o a las muy apreciadas. No se pueden comer mejor preparados en ningún otro sitio, solía decir mi madre, llena de orgullo cuando elogiaban el platillo. Recuerdo la sombría cocina y la olla donde los cocinaban, preparada y curtida por un viejo cocinero francés. La cuchara de madera muy oscurecida por el uso y a la cocinera, gorda, despiadada, implacable ante el dolor. Aquellos gritos desgarradores no la conmovían. Seguía atizando el fogón, soplando las brasas como si nada pasara. Desde mi cuarto del desván los oía chillar. Siempre llovía. Sus gritos llegaban mezclados con el ruido de la lluvia. No morían pronto. Su agonía se prolongaba interminablemente. Yo pasaba todo ese tiempo encerrado en mi cuarto con la almohada sobre la cabeza, pero aún así los oía. Cuando despertaba a medianoche, volví a escucharlos. Nunca supe si aún estaban vivos o si sus gritos se habían quedado dentro de mí, en mi cabeza, en mis oídos, fuera y dentro, martillando, desgarrando todo mi ser. A veces veía cientos de pequeños ojos pegados al cristal goteante de las ventanas, cientos de ojos redondos y negros, ojos brillantes, húmedos de llanto, que imploraban misericordia. Pero no había misericordia en aquella casa. Nadie se conmovía ante aquella crueldad. Sus ojos y sus gritos me seguían y me siguen aún a todas partes. Algunas veces me mandaron a comprarlos. Yo siempre regresaba sin ellos, asegurando que no había encontrado nada. Un día sospecharon de mí y nunca más fui enviado. Iba entonces la cocinera. Ella volvía con la cubeta llena. Yo la miraba con el desprecio con que se puede mirar al más cruel verdugo. Ella fruncía la chata nariz y soplaba desdeñosa. Su preparación resultaba ser una cosa muy complicada y tomaba tiempo. Primero los colocaba en un cajón con pasto y les daba una hierba rara que ellos comían, al parecer con mucho agrado y que les servía de purgante. Allí pasaban un día. Al siguiente los bañaban cuidadosamente para no lastimarlos. Los secaban y los metían en la olla llena de agua fría, hierbas de olor y especias, vinagre y sal. Cuando el agua se iba calentando empezaban a chillar, a chillar, a chillar. Chillaban a veces como niños recién nacidos, como ratones aplastados, como murciélagos, como gatos estrangulados, como mujeres histéricas. Aquella vez, la última que estuve en mi casa, el banquete fue largo y paladeado. ¡Buf! Breve pero intenso, ¿no? Parece que crueldad y placer pueden ir de la mano. Te dejo aquí el cuento sin comentarlo más. Y ahora permite que te acompañe hacia un territorio fascinante, el que ocupan 2 platos que tienen mucho en común. Ambos son latinos, deliciosos, populares, tradicionales y además comparten su componente esencial, el arroz. Y sin embargo son completamente distintos e incluso me atrevo a decir opuestos. Estoy hablando del risotto y de la paella. El risotto proviene del noreste de Italia. El este del Piamonte, la Lombardía, Verona, es un plato exquisito cuya característica es su cremosidad, lo suave de su textura y cómo los sabores llegan amalgamados en un todo unitario. Tiene 4 ingredientes imprescindibles: arroz, cebolla, caldo y mantequilla. A estos hay que añadir queso parmesano y vino, así como otros a elección de quien lo elabore, osobuco, setas, mariscos, en fin, lo que cada uno prefiera. Se hace con un arroz que absorba el caldo y libere almidón. El objetivo es que alcance una textura pastosa. Las variedades más adecuadas son la Carnaroli, la Maratelli y Bialone Nano. De hecho, la receta que hoy disfrutamos del risotto tiene poca antigüedad. Data de 1829, cuando el chef milanés Felice Lugraschi la estableció. Al cocinarlo hay que ser cuidadoso y prestarle atención continua, puesto que hay que irle agregando el caldo poco a poco,
mientras no se deja de removerlo para que vaya liberando el almidón. Se termina logrando la llamada mantecatura por medio del parmesano que batimos con el arroz. Así se culmina el plato, que consiste en una masa suave, de textura cremosa y sabor potente. La paella, tan sabrosa y popular como el risotto, es completamente distinta, opuesta podríamos decir. Para empezar, te aclaro que el nombre puede referirse al plato, ejemplo, comí una paella exquisita, o bien al recipiente, una sartén de poca altura y asas con que se guisa este arroz. Hay quien llama paellera o paellero al recipiente. Yo lo rechazo. Para mí, paellero o paellera se refiere a la persona que lo ha cocinado. Si quieres saber sobre la paella, te recomiendo el llamado Llibre Daurat de Josep Piera, editado por Pòrtic. Creo que es la obra más completa y versada del tema. Del origen de la paella se sabe poco. Estoy convencido de que es un plato fruto del mestizaje de culturas. Parte seguramente del plato kosher que elaboraban los sefarditas con arroz y pollo. También ha de estar la influencia árabe, como mínimo en la forma de comerlo, que es colectiva, sin plato individual, cada uno con su cuchara alrededor de la paella y respetando su área sin invadirla del vecino, comiéndola empezando por el borde y avanzando hacia el centro. Y por supuesto la presencia necesaria del tomate, cuyo origen es azteca, de modo que como la mayor parte de lo que nos fascina, la paella es mestiza e impura. El recipiente en que se prepara uno y otro plato es bien distinto. El risotto requiere una olla porque el arroz conviene que alcance una altura y permita ser removido sin derramarse. La paella ha de ser poco alta y de gran diámetro para que el arroz se extienda y no tenga que soportar peso. Ambos platos parten de un sofrito inicial que determina su naturaleza. Y ahí radica ya la diferencia esencial entre ambos. El sofrito del risotto se hace con mantequilla y cebolla, el de la paella con tomate y aceite de oliva. Eso es clave y decisivo. Verás que hay quien prepara la paella poniendo cebolla en el sofrito. No le voy a excomulgar porque detesto la ortodoxia, pero sí que te diré que el resultado será una paella risotada, que si puedo huiré de ella. La cebolla y la mantequilla establecen la base del risotto, es decir, de un plato cremoso y legato, como dicen en Italia, que significa ligado. La paella, puesto que lo que busca es un arroz suelto y seco, no admite cebolla por ser contraria a esta aspiración. Hay dos tipos de arroz para la paella, el senia y el bomba. Tal vez el senia sea el idóneo porque tiene una gran capacidad de impregnarse de sabores y ofrecer una textura esponjosa. No obstante, el bomba es a menudo el preferido porque su capacidad de absorción de líquido es tan grande que corrige casi cualquier error del cocinero al poner el caldo. La paella tiene que alcanzar el punto de cocción perfecto para que el arroz resulte cocido, seco, suelto y sabroso. Entre los mejores chefs que ofrecen excelentes paellas, destaco a Quique da Costa, que en su restaurante de Denia, Alicante, crea verdaderas obras de arte. Y paradójicamente, Quique da Costa nació en Jarandilla de la Vera, Cáceres, de modo que los esencialistas pueden tomar nota. Creo que una paella bien hecha, como las que realiza Quique da Costa, es un monumento culinario, como lo pueden ser los más reputados platos de la cocina francesa, la liebre a la royale, la soupe à l'oignon, la bouillabaisse, el caneton à la presse o la becasse à l'ancienne. Para mí una paella bien hecha está en ese Olimpo de platos monumentales. ¿Con qué ingredientes se prepara? Solo hay tres imprescindibles: el arroz, el tomate y el aceite de oliva. Valoro mucho que además lleve azafrán, que antaño fue un lujo señorial, y eso contrasta con el arroz, que era la más humilde de las comidas. Y por lo demás, los productos de proximidad y estacionales son muy adecuados. Yo particularmente aprecio mucho las paellas que llamo monográficas, es decir, que abarcan un solo tipo de ingrediente. Ahora viene al pelo citar a uno de los más eruditos gastrónomos que he conocido, Néstor Luján, que dijo: «Los arroces más sencillos son los hechos con vegetales. Los valencianos tienen una gracia extraordinaria para realizarlos
con los mínimos elementos. No puedo estar más de acuerdo. Otra cuestión que tiene mucha enjundia es lo que llaman el socarrat o socarraet. Se trata de que si se prepara con maestría y acertando la diferente intensidad del fuego a lo largo del proceso y la cantidad de líquido, se obtiene en el fondo una capa de arroz que queda un poco tostada y con los granos unidos entre sí. De modo que algunos chefs pueden sacar todo el arroz como si fuera una pizza y servirlo enrollado como una alfombra. Cuando Jorge Luis Borges vino a España a recibir el Premio Cervantes de 1979, fue agasajado con una espléndida paella. Al terminar, una periodista de televisión española le preguntó: ¿qué le ha parecido la paella, señor Borges? A lo que el inolvidable escritor respondió: me parece que está bien porque cada arroz ha mantenido su individualidad. Arroz quería decir para Borges grano. Algo muy parecido escribió Josep Pla. Dijo: en la paella cada grano de arroz ha de estar vinculado a los demás, por supuesto, pero ha de tener una individualización personal. Y ahora quiero explicarte por qué creo que ambos platos constituyen una bella metáfora. A los seres humanos, desde que se nos ocurrió sedentarizarnos, es decir, dejar de ir de un lado a otro cazando y recolectando, para quedarnos en un sitio y domesticar a plantas y animales, nos ha surgido un problema que jamás hemos podido resolver del todo: el de ver cómo nos insertamos en la sociedad. Así vivimos entre dos formas de hacerlo que nos atraen, pero que son incompatibles, o como mínimo que no sabemos compatibilizar. Una es la de identificarnos con el grupo y la otra la de individualizarnos para diferenciarnos del resto. De modo que hay dos grandes idearios ante este asunto: el colectivista y el individualista, o si quieres, el socialista y el liberal. Cada uno se apoya en buenas razones y cada uno, llevado al extremo, renuncia al modo contrario y por ello nos frustra. El risotto sería la metáfora del colectivismo. En él cada grano de arroz se ha fundido en la masa, perdiendo su individualidad. La paella simbolizaría el liberalismo. En ella cada grano está individualizado y mantiene su independencia. Si se me permite la traslación a la política, diré que el risotto es socialista y la paella liberal. Quizá la metáfora de la solución la aporte el socarrat, que consigue crear una red de granos individualizados, es decir, una unión de distintos. Visto así, el socarrat podría ser la metáfora que simbolizaría la individualidad solidaria. El socarrat, pues, es un oxímoron en el plato. Bueno, ojalá hayas disfrutado un buen rato y tal vez se te haya abierto el apetito. Hasta pronto.